concepto de inclusión y exclusión educativa como elemento de ayuda para su exposición de la próxima semana, para que de alguna manera tengan un poquito más de sustento a la hora de hablar de ciertos conceptos y no cometer errores conceptuales que podrían perjudicar de alguna manera su evaluación. Por lo tanto, cuando hablamos de inclusión y exclusión educativa, podríamos decir que son antagónicos, son totalmente contrarios, y no va a haber inclusión si existe algún tipo de exclusión, y siempre va a haber exclusión de alguna manera porque la sociedad permite que no todos se incluyan, porque la diversidad, como lo habíamos visto anteriormente, es diversa en representación en función del tiempo y el espacio en el cual nos encontramos. Hoy día tenemos unas categorías de diversidad que son muy distintas a las que habían hace 5 años atrás o hace 2 años atrás y son muy distintas a las que van a haber en un año más o en 2 años más. Por lo tanto, cuando hablamos de inclusión y exclusión educativa, estamos hablando también de un concepto que tiene que ver con barreras, ¿ya? Y cuando hablamos de barreras de aprendizaje, hablamos también de necesidades educativas especiales. Y acá el concepto es ¿por qué una barrera? Y la pregunta sería, ¿una valla, en este caso, se salta o se pasa? Y es muy distinto saltar a pasar, porque cuando se salta, de alguna manera, tenemos que tomar impulso, tenemos que frenarnos para poder generar un salto, ¿sí? Y eso es muy distinto a poder pasarla, porque cuando uno pasa es un efecto de trabajo coordinado, un trabajo mancomunado, para lograr de alguna manera, el lograr superar esa valla, ese obstáculo, y que en definitiva no se convierta en un muro, que lo que va ocurriendo de alguna manera es que va jugando con nuestros sueños y va a ser a merced de la cantidad de globos que tengamos y el poder que tengan esos globos para poder pasarlo. Con la educación lo que buscamos es tener herramientas concretas para los niños, para las familias, para el equipo educativo, para lograr de alguna manera generar el paso de estas barreras, el paso de estas vallas, que sea un trabajo coordinado, que permita de alguna manera que con coordinación entre piernas, entre cuerpo, entre mente, entre diversos actores, logremos no detenernos para pasar todas las vallas y los procesos que de alguna manera van produciendo segregación, exclusión y no necesariamente inclusión. Por lo tanto, cuando hablamos de inclusión, estamos hablando como lo muestra acá, ¿sí? Antiguamente había una segregación, perdón, había una exclusión, donde había una sociedad de los normales y otro que era de los anormales, donde esos anormales que eran distintos hasta homogenización eran excluidos de la sociedad, no eran parte. Y después en un momento se llegó a la segregación, que era tomarlos a esas personas distintas, a esas personas diferentes y tenerlos lejanos, pero visualizados. Con la inclusión lo que se logró es integrarlos a este sistema educativo, a este sistema social, pero siempre teniéndolo como los distintos, los diferentes, sentados en un lugar, teniendo ciertas situaciones y condiciones distintas. Hoy día cuando hablamos de inclusión hablamos que existe una diversidad de necesidades educativas especiales, de barreras de aprendizaje, en donde todos estamos inmersos, donde todos somos especiales, donde todos somos distintos, donde todos somos diversos y buscamos de alguna manera esa situación. Por lo tanto, cuando hablamos de la diferencia entre inclusión y exclusión, hablamos que la inclusión busca de alguna manera el mantener un buen rendimiento académico, y con esto no me refiero solamente a las notas, ¿no? Hablamos también de tener participación en los procesos y tener un acceso como corresponde. Y la exclusión lo que trae consigo es fracaso escolar, marginación y segregación. Por tanto, cuando estamos marginando, cuando estamos fracasando, cuando estamos segregando, estamos excluyendo. Y recuerden que el fracaso escolar está muy presente en algunos contextos socioeconómicos, como van a ver unas compañeras también más adelante dentro de sus exposiciones de la próxima semana. Hoy día tenemos que reconocer la educación como un derecho humano básico. Y esto de acá, como ustedes también habrán leído en el texto de la primera clase, de alguna manera se basó como un derecho fundamental, ¿sí? Clave para el desarrollo de la estabilidad social, de la paz y de alguna manera para el desarrollo social y económico del siglo XXI, ¿sí? Por lo tanto, hoy día la educación es un objetivo para todos y todas, ¿ya? Entonces, de alguna manera, yo sé que nuestro Estado no ve la educación como un derecho, como un pilar fundamental, sino que el Estado solamente garantiza o propende garantizar que exista un acceso de educación universal,
pero de alguna manera hoy día tenemos ciertas herramientas como la ley de inclusión, como la ley general de educación, que nos permite que todos y todas las niñas y los jóvenes y los adolescentes estén presentes sin ser excluidos de nuestro sistema. De sentido, podemos decir que la diversidad va a ser un valor educativo importante en nuestro sistema. ¿Ya? No es algo negativo, sino que la diversidad tenemos que verlo como un factor eh, importante de desarrollo cultural, como un factor de identidad, como un factor de alguna manera que permite ponernos a la vanguardia de establecer distintas estrategias para el desarrollo y el logro de la inclusión. Hoy día tenemos que tomar la diversidad como un valor intrínseco que está presente en nuestra realidad y tenemos que sacar lo positivo en función de aquello. ¿Sí? Por lo tanto, existen diferencias en todo ámbito, pero de alguna manera nosotros tenemos que romper esas barreras de que no sean exclusiones, sino que sean barreras que permitan ser un paso, una superación profesional en nosotros mismos y también un proceso de superación en aprendizajes de nuestros niños y niñas. Porque cuando pasamos de la integración a a la educación inclusiva, es una alternativa, ¿ya? Es porque el sistema de integración de alguna manera también excluye, ¿ya? Excluía porque estaba solamente visto como un enfoque médico, como un enfoque biológico, como un enfoque de alguna manera de que el niño tenía que ser tratado por otro especialista y no necesariamente por nosotros como pedagogos, donde finalmente rompíamos o perdíamos esa batalla de que todos los niños estuvieran presentes en nuestra aula y nosotros tuviéramos las estrategias diversas para poder trabajar con ellos y con ellas. Por lo tanto, hoy día cuando hablamos de educación inclusiva hablamos mucho más allá del tema biológico de la necesidad educativa especial, sino que también hablamos de eliminar todas las exclusiones presentes. La inclusión educativa es amplio. No se trata solamente de lograr un acceso a la escuela, ¿sí? O sea, en función del acceso, sino que también de transformar el sistema educativo para atender esta diversidad. Asegurar, como diría Rosa Blanco, igualdad de oportunidades, pero primero tenemos que tener una equidad, ¿cierto? Para poder lograr una igualdad. Hoy día estamos muy lejanos a poder tener una igualdad cuando no tenemos equidad en los accesos, cuando no tenemos equidad en función de lo que necesita y la atención de cada niño y cada niña. Por lo tanto, hoy día tenemos que buscar un sistema equitativo para buscar la igualdad, eh, de alguna manera que exista una inclusión social de estos niños y niñas. La educación es una cuestión de derecho humano, ¿ya? Ya que no se defiende ni se puede segregar a ninguna persona por discapacidad, por condición socioeconómica, por ser minoría étnica, por cualquiera de las diversidades que tenga. Pero también es una situación de actitud. La inclusión se vive como actitud. Todos hemos tenido elementos de segregación, de exclusión, pero de alguna manera tenemos que tratar de buscarlo. Y recuerden que el lenguaje va creando realidades. Ellos no son distintos, son diferentes, son diversos. No quiere decir que nosotros estemos bien y ellos estén mal, sino que son situaciones distintas en las que cada uno va teniendo alguna condición. Por lo tanto, la inclusión no es una reducción simplemente curricular, ni organizativa, ni de método, sino que es una manera distinta de atender la educación, de tratar bien de una forma de verla con filosofía, con valores, con principios inclusivos, con sentir de alguna manera que estoy cambiando la forma de vivir, no tan solo cambiando cosas de acceso, de posición, de una rampla, sino que de alguna manera estoy pensando en algo mucho más, sino que es que se viva y se evidencie un proceso inclusivo donde la diversidad sea un factor determinante y un valor para lograr la inclusión, no como una barrera o un obstáculo para lograr la inclusión. Por lo tanto, la inclusión tiene que ver con derechos humanos, con democracia, con desarrollo, con oportunidad de vida y con calidad. Y el tema acá es mantener esa calidad. Y por lo tanto, los estados hoy día tienen que hacerse parte de esa responsabilidad, de este quehacer educativo. Y recuerden que nosotros, de alguna manera, como docentes, vamos construyendo ciudadanos para construir un estado nuevo, una sociedad nueva, por lo tanto, una cultura nueva. Por lo tanto, no solamente cobertura, sino que también se trata de dignidad en el trabajo con ellos y con ellas para ver el tema de la inclusión con cierta lógica de derecho humano. La inclusión supone reducir barreras de distintas índoles, de participación, de acceso a aprendizaje, pero ojo,
con especial atención a las personas desfavorecidas y más vulnerables, los que están más expuestos a situaciones de exclusión, los que necesitan en este sentido mucha más educación. Recuerden que muchas familias todavía no siguen viendo la educación como un factor determinante. Y eso es porque de alguna manera el mercado se puso al servicio de que en función de qué tipo de educación tienes, qué tipo de persona vas a ser. Pero hoy día, independiente del tipo de educación que tengas, vas a ser una buena persona. Y la educación tiene que entregar herramientas que de alguna manera permitan ver el sistema inclusivo como algo social, pero como la educación inclusiva como un pilar fundamental para lograr la inclusión social. Y por ende, desde la justicia educativa a la justicia social. En la exclusión educativa, la escuela dejan fuera del sistema educativo a los alumnos, especialmente sectores populares, los que de alguna manera fracasan, los que de alguna manera los sacan, los que de alguna manera no tenemos capacidad de retención, los que se pierde de alguna manera el derecho fundamental a la educación. Por lo tanto, cuando hablamos de inclusión, como diría Echeita, es la preocupación por aprendizaje y rendimiento escolar de calidad, ¿ya? Y esto es trabajar para la inclusión, es pensar en términos de condiciones y procesos que favorezcan el aprendizaje. Pero ojo, con significado, sentido y pertinencia de los conceptos. Por lo tanto, cuando estamos hablando de rendimiento educativo, hablamos del resultado de etapas del proceso, no solamente de conocimientos, no solamente del aspecto cognitivo, sino que también de habilidades, destrezas, actitudes, ideales e intereses. Por lo tanto, el rendimiento educativo es mucho más allá que el contenido, que lo conceptual, sino que también tiene que ver con lo procedimental y lo actitudinal impuesto a nuestras bases curriculares. Cuando hablamos de acceso, hablamos de alguna manera de eliminar las barreras que se van imponiendo, ¿ya? Tanto físicas como también sociales o económicas. Y cuando hablamos de participación, hablamos de implicancia en la comunidad en la vida diaria, como en la toma de decisiones y la elaboración de proyectos curriculares. Hoy día los niños y las niñas tienen que tener una voz importante en función de su currículum, de su pertenencia y su participación, no importando la dificultad que puedan tener. Porque la exclusión, cuando se entiende plagada de barreras sociales y que dificultan el acceso a la participación de la vida escolar, hablamos de segregación, marginación y fracaso escolar. Un fracaso donde los niños no aprenden lo que quieren, donde sienten que en otro lugar pueden aprender de mejor manera, donde de alguna manera son parte de bajas expectativas de parte de los profesores. Marginación porque también ven las diferencias con sus propios compañeros y de alguna manera ven su diferencia y no ven que su diferencia tiene un valor en sí mismo, ¿ya? Por lo tanto, eso hace que se segregue y se excluya. Por lo tanto, una segregación es una distribución de desigualdad de los grupos sociales. Se segrega de acuerdo al rendimiento, de alguna manera se tiende a decir ellos son buenos, ellos son malos, los niños son desordenados, las niñas son ordenadas, los niños son buenos para la pelota, las niñas son malas para la pelota. Ojo con eso, que también son elementos de discriminación que vamos teniendo. Pero la inclusión se centra en la identificación y eliminación de barreras, de utilizar la información adquirida para estimular la creatividad y resolución de problemas, y la inclusión siempre va a ser participación y rendimiento y asistencia a todos los estudiantes. Por lo tanto, la inclusión pone énfasis en aquellos niños que están en riesgo, pero también los que no pueden alcanzar un rendimiento óptimo, pero también el acceso a todos y todas, y que niños que no tengan esta dificultad también puedan sentir que son parte de una sociedad inclusiva. Y en este sentido, la inclusión escolar se define como un proceso orientado a dar una respuesta a la diversidad de características y necesidades de todo el alumnado, avanzando hacia una educación de calidad para todos y todas. Por lo tanto, aquí va a estar claro qué entendemos por calidad educativa. Y la calidad educativa es donde puedan estar presentes todos y todas las niñas, es donde se pueda llevar a cabo un proyecto educativo con dignidad, con responsabilidad, inculcado en derechos, en valores y actitudes. Y para que eso exista en una comunidad educativa, se tienen que elaborar políticas inclusivas, prácticas inclusivas y culturas inclusivas, como diría Booth y Ainsworth en su libro El índice de la educación inclusiva o el Index for Inclusion. Por lo tanto, cuando hablamos de inclusión hablamos de un todo. Hoy día lo que tenemos que buscar nosotros es cómo desde el plano, desde nuestro rol de docentes, de educadoras para ustedes, elaborar políticas inclusivas, prácticas inclusivas y cultura inclusiva. Si creamos prácticas, vamos a poder determinar nuestras culturas. Si creamos culturas, vamos a poder determinar nuestras políticas. Esto es un triángulo equilátero, donde todos sus ángulos son lo mismo y todos sus lados valen lo mismo. Por lo tanto, es tan importante elaborar política como práctica, como cultura inclusiva para crear una inclusión escolar.
Por lo tanto, espero que sus exposiciones estén orientadas a buscar y entregar herramientas de conocer cuál es la necesidad educativa especial o la barrera de aprendizaje, pero además de que con las orientaciones hacia el equipo educativo, el rol que tiene que tomar la educadora y el rol del trabajo con la familia, puedan generar una educación inclusiva con políticas, prácticas y culturas. Espero que la próxima clase poder escuchar las empoderadas su necesidad educativa especial o su barrera de aprendizaje y poder terminar y darnos luces de cómo generar efectivamente una inclusión escolar. Muchas gracias.